El pasado 28 de marzo fue publicado el tráiler de la temporada 2 de JoJo Senki, anunciando su estreno para julio de 2026. El tráiler fue revelado durante el evento Anime Japan 2026, en una transmisión en vivo que reunió a muchos fanáticos ansiosos de la serie, incluyendo a su servidor. Entre los espectadores incluso se encontraban algunas celebridades de la comunidad de JoJo Senki, como Rimu, Luna y Roro. Hubieron muchas cosas que se destacaron en el tráiler y que pueden ver más a detalle en el video análisis que hice al respecto, pero el tema que nos interesa hoy son los personajes nuevos que serán introducidos en la serie. Algunos fueron mostrados brevemente en el tráiler ya mencionado y también en la película de 2019, mientras que otros esperan hacer su debut en el estreno mismo de la temporada 2. Hoy les hablaré de todos ellos con la menor cantidad de spoiler posible. Relájense y pónganse cómodos porque hoy veremos a todos los personajes nuevos de la temporada 2 de JoJo Senki. JoJo Senki, también conocido como Yuri Senki o popularmente como el anime de la Loli Kaiser, tiene muchos personajes memorables, y dos de ellos hacen su primera aparición animada en el tráiler de la temporada 2. Él es el coronel Mikkel, comandante de un batallón de magos aéreos de la Federación. En el pasado fue un oficial al servicio del antiguo régimen, pero después de la revolución fue encarcelado en el laguerí igual que todos los magos. Desde que el Partido Comunista penalizó la magia por considerarla antirrevolucionaria, tanto Mikkel como su familia y camaradas fueron encerrados en los campos de concentración en Siberia, a merced del hambre y el frío. Años después, tras el estallido de la guerra contra el Imperio, la Federación aprendió de su derrota en la batalla de Tigenhof que no se puede librar un enfrentamiento moderno sin superioridad aérea, y que para contrarrestar el poder mágico del Imperio necesitaban combatir fuego con fuego. Bajo esa premisa, el comisario Loria de Asuntos Internos propuso liberar a un puñado de magos del laguerí, devolverles sus rangos y sus orbes y ponerlos al servicio del ejército de la Federación para luchar contra los magos imperiales. No obstante, para evitar amotinamientos, los magos estarían bajo la supervisión estricta de oficiales políticos. Mikkel y sus hombres serían elegidos para formar parte del primer batallón de magos del ejército de la Federación. Considerando sus años de confinamiento en el laguerí, está claro que Mikkel no siente ninguna simpatía por los comunistas, y que todo lo hace por la promesa que le hizo el partido de liberar a su familia si cumple con su servicio en la guerra. Este mismo desprecio por los comunistas fue lo que lo hizo entablar una sólida amistad con Drake, que lo ayudó a sobrellevar los vaivenes de la guerra, especialmente en cada encuentro con el demonio del Rin. Si se preguntan si Mikkel representa algún tipo de amenaza, la respuesta es sí y no. Mikkel es un mago veterano con mucha experiencia a sus espaldas, y esa experiencia trae consigo sensatez e instinto de supervivencia. Fue su prudencia en el campo de batalla lo que lo ayudó a sobrevivir a sus encuentros con Tanya, evitando el combate directo lo más posible. Como nota final, quiero añadir que el diseño de Mikkel en el anime dista bastante de su versión de la novela ligera, y en lo personal me hubiera gustado que lo hicieran ver más mayor. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta más Mikkel como un joven o como un hombre maduro? Me gustaría leer sus comentarios al respecto. Ahora bien, ¿recuerdan cuando les dije que los magos de la Federación estarían bajo la supervisión de oficiales políticos? Pues permítanme presentarles a la teniente segunda Lilia Ivanova Taneshka. Lilia es una oficial recién graduada de la academia, una comunista idealista con una lealtad ciega al partido y sus ideales. Fue asignada a la unidad multinacional como enlace y como supervisora del batallón de magos de Mikkel. Su principal objetivo es asegurarse de que cumplan con todas las órdenes y los caprichos del Partido Comunista, sin objeción alguna. Mikkel y Drake comparten un odio común hacia Lilia del que ella no es consciente. Por su parte, la camarada oficial Lilia tiene una fijación especial en Mary, un arma que capturó el interés del partido, así que le propone formar una amistad, por supuesto ocultando sus verdaderas intenciones. Por fuera, Lilia es una mujer gentil y afable, con una sonrisa que cautiva corazones, pero por dentro hay un demonio cruel y manipulador que es capaz de hacer cualquier cosa por sus despóticos ideales sin escrúpulo alguno. Por cierto, Lilia nunca ha tenido una ilustración en la novela ligera,
ni siquiera una descripción física. Sin embargo, han habido interpretaciones sobre su apariencia hechas por fans que increíblemente acertaron cómo se vería realmente. Estos vistazos al nuevo elenco de personajes no se limitan exclusivamente al tráiler. Ya hemos tenido un adelanto 7 años atrás y muy pocas personas se dieron cuenta. Pero aquí estoy yo para revelarles toda la información. En la escena postcréditos de la película, cuando Setur le informa a Tanya acerca de su nuevo grupo de combate, vemos por unos instantes estas siluetas misteriosas que distan mucho de ser simples píxeles de fondo. Si elevamos el brillo de la imagen, podemos notar que tienen facciones definidas propias de personajes con roles relevantes para la trama. Se trata de los comandantes del grupo de combate Salamandra. De momento es imposible decir quién es quién porque a la fecha de subida este video todavía no tenemos la información precisa. Aún así, me encargaré de presentar a estos caballeros. Primeramente, tenemos al capitán Lienhard Thon, comandante del batallón de infantería. No revelaré mucho acerca de él para guardar la sorpresa, así que pasaremos a su segundo al mando, el teniente primero Klaus Tospan. En propias palabras de Tanya, Tospan es un tonto, un novato que todavía está muy verde, pero con el potencial de convertirse en un soldado competente. Después tenemos al capitán Rolf Meybert, comandante del batallón de artillería. En un principio Tanya lo consideraba un inepto por desperdiciar munición, pero con el tiempo Meybert maduraría para volverse un profesional consumado y un líder excepcional. A continuación tenemos al capitán Elmer Arens, comandante de la compañía de tanques. La opinión de Tanya acerca de él era favorable desde el inicio, lo consideraba el mejor de todos. Incluso posteriormente, Arens siguió creciendo profesionalmente gracias a la experiencia adquirida, y, al igual que Meybert, se volvió capaz de actuar de manera independiente usando todo lo que aprendió de Tanya. Por último, tenemos al teniente primero Theobald Wustman, comandante de la compañía de magos aéreos de refuerzo. Tanto él como sus hombres destacan por su capacidad y calidad. No obstante, les hace falta más experiencia de combate real, pero eso no será un problema una vez que empiece la acción en la temporada 2. Estos muchachos serán la adición novedosa en la adaptación animada de la serie, y si contamos con la suerte de ver una tercera temporada, tengan por seguro que veremos estas caras nuevas bastante a menudo. Me gustaría terminar este video con algo que llamo debut potencial. Me explico. Si la temporada 2 va a adaptar los acontecimientos de la novela que estoy pensando, entonces es directamente una obligación que estos dos personajes aparezcan. Les presento al general Igor Gassman, un político militar del reino de Ildoa. Gassman es un hombre que ama la paz, y ese idealismo fue lo que lo impulsó a crear la iniciativa de mediar la paz entre el imperio y sus adversarios, para terminar la guerra y devolverle la paz al continente. A su lado tenemos al coronel Virginio Calandro, un oficial de inteligencia del reino de Ildoa. Como mano derecha de Gassman, Calandro participó en su plan de restauración de la paz, sirviendo como enlace diplomático en las negociaciones. Con estas breves introducciones se habrán dado cuenta de lo vitales que son estos dos personajes en la trama, y si la adaptación animada quiere hacer un acercamiento fiel a la novela ligera, es importante que Calandro y Gassman sean incorporados al elenco. Sería triste que en la segunda temporada Rerugen no tenga a su novio. Como habrán notado, ellos dos no aparecieron en el tráiler ni en ningún otro adelanto de la serie, y espero sinceramente que el motivo sea porque nos están guardando la sorpresa. Falta muy poco tiempo para el estreno de la temporada 2, y para que conozcamos más a fondo a todos los personajes presentados hoy en este video. Se darán cuenta de que me limité bastante describiendo a los personajes, y evité el mayor número de spoilers posibles. Pero si están interesados en conocer la historia completa de cada uno de ellos, los invito a visitar la wiki de Youjo Senki, donde escribí un resumen muy detallado sobre su participación en la historia desde su debut hasta su aparición más reciente en la novela. ¿Qué opinan sobre estos personajes de la temporada 2? ¿Qué expectativas tienen sobre ellos? Compartan sus ideas en la caja de comentarios porque eso sería todo por el momento. No olviden suscribirse si desean más contenido acerca de Youjo Senki y dejarme un gran like si el video les gustó. Y también pueden aportar sus donaciones en Ko-fi desde tan solo $1 para evitar que el señor Barriga me corra de la vecindad por deber 14 meses de renta.
Dense un recorrido por mis redes sociales para estar en contacto con mi obsesión psicopática por esta serie y nos vemos hasta la próxima. Teniente X, fuera.